analizando este tema de amor escrito con sangre. Muy bien, antes de comenzar el tema, hay algunos que nos están saludando. Desde acá, como yo les dije, vamos a tratar de que sea un poquito más interactivo. Tenemos desde Viña del Mar, ¿no es cierto? Everett del Mar, saludos para ti. También Paula Contreras, bendiciones, dice, hermanos, cariños para todos. Que Dios nos mantenga más unidos que nunca, siempre de la mano de Él. Patricia Vargas Vega también, amén. Orar por Andrea, dice Arce, y Rubén Baruch Arce de Quillota. Muy bien, vamos a orar por ellos, para que Dios les acompañe. Así que quienes se están integrando al Facebook, los invito a que puedan escribir y de esa manera poderles saludar también en directo. Y también aquellos que deseen hacerlo por el Zoom, ya varios se han ido conectando, así que estamos muy contentos de estar juntos en esta conexión especial. Allí en el chat y también a través del Facebook nos pueden ir contando con quién más están viendo el programa, si con su familia, cuántas personas están, para así ir sabiendo a quiénes estamos llegando. Y como bien les decía, durante estos días vamos a estar viendo este tema de amor escrito con sangre. Y me imagino que muchos de ustedes están muy preocupados por lo que estamos viviendo en diferentes cosas. Estamos en un mundo convulsionado, la enfermedad toca nuestra puerta, nos ha tocado muy fuerte en estos días, pero siempre hay un familiar enfermo, un cáncer, alguien que se nos va, alguien asaltado, el planeta que se nos está destruyendo y cada día, ¿no es cierto?, vemos cómo sufrimos en vivir en un planeta como el nuestro, en el cual se está deteriorando cada día, la contaminación, la violencia, las protestas, etc. Todo eso hace un ambiente, por un lado, que pone inquietud en nuestro corazón, que nos hace pensar muchas veces y nos hace sufrir un poco. Pero también viene inmediatamente una pregunta que mucha gente se hace. ¿Qué hace Dios con esta situación que vivimos? ¿Qué piensa Dios desde ahí, desde la altura? Incluso muchos aprovechan estas ocasiones para decir que Dios no existe, porque si Dios existiera, no permitiría estas cosas. Y vamos esta noche un poquito a analizar por qué suceden estas cosas, de dónde es el origen de todo lo que tenemos que pasar, de todas estas penurias, y qué plan tiene Dios para solucionar esto. Y sin lugar a dudas que Dios tiene un plan que estos días vamos a estar compartiendo con ustedes. En Apocalipsis capítulo 13, si algunos estuvieron siguiendo nuestro seminario de Apocalipsis aquí en la página de Facebook, Iglesia Adventista Distrito de Punta Arenas, están los videos, también están por YouTube y pueden verlos allí. Fuimos analizando, ¿no es cierto?, algunas cosas del Apocalipsis. Apocalipsis 13:8 dice: la adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Aquí nos habla de adoración, ¿no es cierto? ¿A quién adoran? Apocalipsis nos presenta que está la bestia que adora, que muchos adoran, está el Cordero que fue inmolado, Cristo, y eso nos va presentando finalmente un conflicto entre el bien y el mal que se vive en nuestro planeta. Y ese es un conflicto que está detrás de todo esto. Todo lo que está sucediendo, lo que sucede, no es una casualidad. Tiene mucho que ver con este conflicto, que no solo es de este planeta, es un conflicto universal. Y para aquellos que creemos en la creación y que creemos en Dios, creemos también
que no solo este es el mundo creado, Dios creó otros mundos que también están expectantes. Y aparentemente, por lo que la Biblia nos dice, solo en este mundo entró esto de mal, de pecado que llamamos. Y entonces, en el Apocalipsis vemos que el Cordero y el dragón son los dos protagonistas de este gran conflicto, y que tuvo el origen en el templo, en el santuario donde habita Dios, como le llamamos muchas veces el cielo. Pero allí nosotros encontramos este conflicto entre el bien y el mal. Surge ya desde el santuario, el trono de Dios. Y hay un santuario donde está Dios. La Biblia en Salmo 102 dice, porque miró desde lo alto de su santuario, miró Jehová desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. Dice que desde allí nos ve, y también ve nuestro sufrimiento, nuestro clamor, nuestra duda. Y allí hay un santuario entonces donde nos encontramos con Dios, donde podemos adorar y iremos a adorar en un futuro mayor. Pero en ese santuario de la tierra, que es el lugar de Dios, allí se produce esta rebelión. ¿Y en quién se produce la rebelión? El profeta Ezequiel escribe allí en el versículo 20, en el capítulo 28, los versículos 14 y 15, dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto era en todos tus caminos, en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y allí, ¿no es cierto?, vemos entonces en quién se produce este conflicto. Dice: tú, querubín grande, protector, que eras perfecto, hasta que en ti se halló maldad. Entonces, aquí aparece un personaje, Lucifer, dice la Biblia, que es en quien comienza el mal, en quien comienza a producirse este mal, y en otra parte de la Biblia dice que quiso ser como Dios, quiso ocupar el trono de Dios. Entró en él en un misterio que la Biblia llama el misterio de la iniquidad, para ser como Dios. Y comenzó esta rebelión en el cielo. Y el libro de Apocalipsis dice que el dragón, que es Satanás, la serpiente antigua, que no es un ser como lo pintan por allí, Satanás, ¿no es cierto?, con un tenedor grande de rojo, sino más bien es un ángel caído, y que Apocalipsis lo presenta como un dragón, como una bestia con cabezas, ¿no es cierto?, coronas, que representa a los poderes del mundo que han ido contra Dios. Y en esa imagen, como vemos aquí, este dragón que aparece acá, dice que arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, que son un tercio de los ángeles, según Apocalipsis 1:20. En Apocalipsis 12:4 aparece esta imagen de este dragón que arrastra, que luego el mismo Apocalipsis 12 aclara que es la serpiente antigua, Satanás, el diablo, etc. Entonces, en este conflicto que estábamos hablando, Satanás no se va solo. Una tercera parte de los ángeles, ¿no es cierto?, son arrastrados, y finalmente sabremos que vienen a esta tierra. Satanás no está solo en este conflicto. Puede que nos dé un poquito de susto, de preocupación, es decir, la tercera parte de los ángeles se han venido con Satanás, pero 2/3 partes quedaron con Dios. Es decir, tenemos a 2/3 partes que están siendo fieles con Dios y que están al servicio nuestro para cuidarnos y amarnos. Entonces, el resultado de aquello no podría ser otro: un conflicto en el cielo, y en Ezequiel dice que el enemigo fue lanzado por tierra. Y el propio Jesús afirma: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces ahora aparece Satanás, quien, ¿no es cierto?, viene ¿a dónde? A la tierra. Es lanzado a la tierra.
también Apocalipsis 12 lo deja muy en claro. ¡Ay de los moradores de la tierra! Porque el diablo y sus ángeles han sido lanzados a la tierra. Entonces, este conflicto que estaba en el cielo, ahora se va a trasladar aquí a la tierra. Y entonces aquí va a aparecer Jesús, el ungido, para destruir el mal causado desde los tiempos antiguos por el querubín, por Satanás. Es decir, aquí también Cristo va a jugar un papel que ya vamos a ir viendo muy importante en este conflicto final que tenemos. Y la rebelión de Satanás es anterior a la creación del planeta Tierra, y en juego estaba entonces el propio Señor, que era acusado constantemente por Satanás de ser un Dios tirano, que limitaba la felicidad y libertad de sus criaturas. Y es la misma acusación que muchas veces hoy día escuchamos. Muchos, especialmente a veces los jóvenes, dicen, no, la iglesia no es para mí, la iglesia es restrictiva, Dios es un Dios tirano, ¿no? Yo quiero ser libre. Y los que tenemos o hemos tenido hijos adolescentes, sabemos esa lucha que tenemos como padres, ¿no es cierto? Cuando los hijos a veces quieren rebelarse, quieren vivir la vida a su manera, entre comillas, disfrutarla y hacer algo distinto. Pero aquí Dios nos muestra, ¿no es cierto?, que Satanás también, en el cielo, en esta lucha, comienza a Satanás a hablar contra Dios, de un Dios tirano, un Dios que no le da libertad a sus criaturas. Y ya vamos a ver que no es así. Ahora, el jardín del Edén, que es llamado también en la Biblia el huerto de Dios, era el lugar donde nuestros primeros padres debían adorar y tener comunión con el Creador. Es decir, la adoración que había en el cielo se traslada también a los mundos creados, entre ellos nuestro planeta, donde también era un lugar de encuentro con Dios, donde Dios también deseaba que los pudiéramos adorar. Y el propósito divino era que Adán y sus descendientes vivieran allí en perfecta armonía y paz. Dios no creó un mundo conflictivo. Dios no creó un mundo en el cual tú sufrieras. El sufrimiento no estaba en el plan de Dios. La muerte no estaba en el plan de Dios. Tú fuiste creado para la eternidad, fuiste creado para la vida. ¿Te has preguntado alguna vez por qué sufrimos tanto con la muerte? ¿Por qué a veces nos duele tanto la muerte? Incluso en seres amados ya muy viejitos que han cumplido muchos años o familiares que están sufriendo de una enfermedad y que uno en algún momento le dice a Dios, Dios por favor que descanse, que ya no sufra más. Pero cuando parten se nos produce un desarraigo muy grande. ¿Por qué? Porque no fuimos hechos para la muerte, fuimos hechos para la vida. Y el dolor que produce la despedida de un ser amado es la clara evidencia de que fuimos creados por Dios para la vida, no para la muerte. Y la gran mayoría de las personas se aferran a la vida porque hemos sido hechos para ella, para la vida, no para la muerte. Así que Dios, cuando crea esta tierra perfecta, llena de armonía, la crea para tu beneficio, para mi beneficio. Ahora, cuando Dios crea el huerto del Edén, el paraíso, como se conoce, les dice una sola cosa. Dice, de todo árbol del huerto podrás comer, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, nos hacemos la pregunta ahora. ¿Por qué Dios puso ese árbol, ¿no es cierto?, el árbol de la ciencia del bien y del mal, como se conoce, y lo pone y le dice al hombre, no comas? Suena así como lo presenta la Biblia, como una restricción. ¿Por qué Dios pone restricción?
La verdad que en otras palabras lo que Dios está haciendo, está diciéndole lo siguiente. Mira, aquí está todo, todo es para comer, todo tú podrás comer, de todo árbol del huerto podrás comer, de todo lo que hay podrás comer. Pero este árbol está restringido. ¿Por qué? Si tú quieres disfrutar de todo lo que hay aquí, no comas del árbol. Pero si tú quisieras hacer otra cosa, no obedecerme a mí, sino desobedecerme, lo puedes hacer. Y come del árbol. Te advierto que al comer de él, perderás contacto conmigo. Morirás. Y la muerte es eso, es perder el contacto con Dios. ¿Quién da la vida? La vida la da Dios. Y cuando tú te desconectas de Dios, cuando tú no quieres nada con Dios, pierdes la vida de Dios. Y la vida de Dios es vida eterna. Entonces, cuando tú pierdes la vida eterna, comienza la muerte, aunque estés viviendo en este mundo. Y luego, el momento de morir, morirás la muerte eterna. Pero Dios nos hizo con vida, decía yo hace un momento. Entonces, el árbol de la ciencia del bien y el mal no tenía otro propósito que poder tener una posibilidad de elegir. El mismo diablo pudo elegir, Lucifer pudo elegir rebelarse contra Dios. ¿Por qué en ese momento Dios no destruyó a Lucifer? Podría haberlo destruido. ¿Y por qué lo dejó con vida y que siguiera la rebelión y que se llevara la tercera parte de los ángeles con él? ¿Por qué hace eso? Simplemente porque Dios es un Dios de libertad. Un Dios que desea que tú puedas elegir. Dios no desea que estés al lado de Dios obligado. Si no hubiera existido el árbol de la ciencia del bien y el mal, todas las criaturas de Dios de este mundo no hubieran tenido la opción de elegir. Y eso es lo que se conoce como el libre albedrío. Dios nos da la posibilidad a nosotros de elegir. Tú puedes elegir seguir o no a Dios. Adán y Eva tuvieron la posibilidad de elegir y lamentablemente eligieron mal. Adán y Eva eligieron creer en un animal usado como una marioneta por Satanás que los engañó, propendiendo que serían como Dios. Y dieron lugar a la desconfianza y también se rebelaron contra el Creador a pesar de lo que Él les había dado, la vida con tanto amor y cariño. Y veamos el texto de Génesis, quiero invitarlos porque aquí es interesante poder analizar algunas cositas en Génesis capítulo 3. Y dice: la serpiente, el más astuto de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, dijo a la mujer: ¿así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, dijo Dios, no comáis de él ni lo toquéis para que no muráis. Entonces la serpiente replicó a la mujer: no es cierto, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y también dio a su esposo, que comió igual que ella. Entonces aquí, bueno, primero Satanás usa esta serpiente para hablar, porque ya estaban advertidos ellos de la rebelión del cielo. Si aparecía Satanás como el ángel caído lo iban a reconocer, usa una serpiente. Ahora, es interesante que Satanás usa una estrategia porque primero parte con una locura. Dice, así que Dios les dijo que no coman de ningún árbol. Era una mentira tan tonta, tan absurda, que no le permitió a Eva pensar. ¿Por qué la serpiente está hablando si los animales no hablan?
sino que inmediatamente la embaucó en una respuesta casi instantánea. No, le dijo, podemos comer de todos los árboles. Nada Dios me restringe, excepto este árbol. Y ya había entrado en diálogo con la serpiente. Y a veces los seres humanos somos onubulados, atraídos por algunas cosas que nuestra mente, ¿no es cierto?, queda absorta. Y ni siquiera pensamos si esto o aquello es correcto, es bueno para mí. Y entramos en un diálogo con el mal muchas veces y cuando nos damos cuenta ya es tarde. Por eso es importante, especialmente para aquellos que creemos en Dios, en vivir en comunión con Dios para estar atentos a no ser engañados, como lo fue Eva y Adán. Entonces allí, y es interesante, entonces él le dice, no, le dice, podemos comer de todo, menos de este árbol. Y ahí le dice, porque si comemos de él moriremos. ¿Y qué le dice? No, le dice, ¿sabe Dios que si come de él, seréis como Dios? Y dígame que uno de los anhelos del hombre no es ser como Dios. ¿Cuántas veces hemos soñado con lámparas de Aladino, que salga un mágico genio ahí y dé cumplimiento a nuestros mayores deseos? ¿Cuántas veces quisiéramos tener ciertos poderes extraordinarios? El ser como Dios. Y sabe que muchas veces somos como Dios. Cuando tú decides por tu propia cuenta algunas cosas y no obedeciendo las indicaciones de Dios, finalmente estás actuando como tu propio Dios. Y mucha gente a veces dice, no, yo soy Dios, yo soy quien decido, yo soy el que voy a hacer lo que yo quiera. Pero no es el plan de Dios ese. El plan de Dios es que nosotros podamos obedecerle a Él por sobre todas las cosas. Y Él anhela que nosotros podamos obedecerle. Y muchas veces, creyéndonos que podemos tomar en cuenta o hacer lo que nosotros queremos, podemos hacer nuestra propia cuenta. Pero no. Ya. Lo que Dios desea es que le obedezcas. Tú no puedes decidir por ti mismo muchas veces. Tú no puedes tomar las mejores decisiones muchas veces. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado por no hacerle caso a Dios? Y cuando tú tomas una decisión en contra de la voluntad de Dios, no estás diciendo, en otras palabras, yo soy Dios. Yo hago lo que quiero. Y es el mismo pecado de Adán y Eva. Lo que incitó la serpiente, seréis como Dios. Y muchos ahora todavía quieren ser como dioses. No moriréis. Y la verdad es que cuando comieron del fruto no murieron inmediatamente. Pero vino todo una problemática, ¿no es cierto?, que aparece luego, que Dios habla como una maldición, pero es la consecuencia lógica de separarte de Dios. Y en ese momento entonces comenzó el mal, el dolor y el sufrimiento, en el cual nos toca muchas veces nosotros recibir. Y entonces recibimos el pecado y la muerte como herencia. Dice Romanos, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y aquí la Biblia nos habla de una realidad que nos cuesta también aceptar. Todos pecaron. ¿Cuántos de nosotros a veces decimos, no, yo soy una persona
buena, no le hago mal a nadie. Pero dice que todos hemos pecado, todos estamos destituidos a la gloria de Dios, todos nos hemos alejado de alguna manera de Dios. Y recibimos esta herencia llamado pecado y con él la muerte. Por eso le decía yo al principio, que el plan de Dios no era que nosotros fuéramos muertos, que muriéramos, que sufriéramos, no era el plan de Dios. Así que todo esto lo que nos toca sufrir en este mundo no es un plan de Dios, es porque hubo alguien que se rebeló contra Dios, entró la rebelión en este mundo y por eso estamos sufriendo ahora. Y en esa y allí había un componente, ¿no es cierto?, de audacia, orgullo, soberbia. Y el resultado natural de la desobediencia era la muerte. Pero ¿saben cuál es la mayor pérdida? No fue la expulsión del jardín, no fue que ya no podrían gozar de la eternidad, sino la mayor pérdida fue la oportunidad de estar en la presencia de Dios, que es la propia vida. La ausencia de Dios finalmente es la muerte. Y cuando tú te rebelas contra Dios y no quieres obedecer a Dios, esa es la muerte finalmente. Y de eso habla la Biblia finalmente, que vas a morir para siempre si no aceptas el regalo que vamos a ver hoy de Dios. Entonces Dios desea que tú puedas tenerlo a Él. Y por eso te creó, para estar con Él. Y la mayor pérdida fue esa, el no poder estar en la presencia de Dios. Y así, perdón que se me adelanta demasiado el power. Y así después del pecado Dios podría actuar solo de una de estas tres maneras. Podría haber dejado que la primera pareja muriera como resultado de su desobediencia, y eso no sería para nada injusto, pues el hombre había sido advertido previamente, y, ¿no es cierto?, que entrara y quedara el mundo tal cual. Podría también haber abolido sus propias palabras que prohibían a la pareja de participar del fruto, pero las palabras y las leyes de Dios no pueden ser cambiadas. ¿Se imagina que Dios dice, ya, mira, no, mejor no mueres? No, ya está bien, te equivocaste. ¿Podríamos confiar en un Dios así? ¿Qué pasa con un padre que le dice al hijo, mira, si tú haces esto vas a recibir tal castigo, y después no lo recibe? ¿Qué hace el hijo? Después no le cree. Y hace todas las cosas que quiere hacer porque total el papá no le va a pegar o no le va a castigar. Pero Dios tiene que cumplir sus palabras. Entonces, ¿cuál es la tercera fase o la tercera posibilidad de Dios? Ejecutar la sentencia contra un sustituto, a fin de librar a los seres humanos culpables. Y fue lo que Dios va a hacer. Dios elige un sustituto. Alguien tenía que pagar ahora la consecuencia de desobedecer a Dios, lo de morir. Y ese es el plan que Dios tiene para nosotros. Dios no se dio por vencido con nosotros. Nuestro destino sería la muerte eterna, pero Dios ya tenía un plan para salvarnos. Y allí aparece entonces Jesús. Y dice, Dios, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, para que ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Es decir, en otras palabras, le dice a la serpiente, mira, pondré enemistad entre tu simiente, es decir, Satanás, y entre la simiente de la mujer, que es Cristo el Creador. Él, Jesús, te herirá en la cabeza, aunque tú le vas a herir en el talón. Este versículo se conoce como el Evangelio de Génesis. Aquí Dios da a conocer su plan, el de que habría un sustituto para reemplazar al hombre en la muerte. Y aquí aparece entonces el plan de Dios, Jesús, que es el Cordero que fue inmolado
En Apocalipsis 13, decíamos un momento, el cordero que fue inmolado. Y mire, lo vamos a tocar en algún momento seguramente, pero Dios hizo un santuario. En el mundo judío había un santuario que había que morir un corderito que simbolizaba que un ser inocente moría por nuestros pecados. Cuando el hombre pecó, Adán y Eva, dice la Biblia que ellos se cosieron delantales de hoja de higuera. A su propia, buscar una propia solución. Dios quitó esos delantales de hoja de higuera y puso en ellos piel de cordero. Para eso tenía que haber matado el corderito. Eso simbolizaba que un ser inocente tenía que morir por ellos. Y por eso cuando Cristo aparece allí en el Jordán y Juan el Bautista lo ve y aparece para ser bautizado, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando el mal surgió, la gracia y el perdón estaban listos. Estaba el plan de Dios, que era colocar un sustituto. Y eso es lo que vamos a recordar durante estos días. A ese sustituto que, eligiendo tomar tu lugar, mi lugar, vino para que tú volvieras a poder tener vida eterna. Dios nunca es tomado por sorpresa. Él es un padre amoroso que no se da por vencido con sus hijos y no se da por vencido contigo ni conmigo. Dios está dispuesto a entregar todo para poder salvarnos. Aquí vemos el plan de redención, en que la propia divinidad se sacrifica por la humanidad. ¿Imaginó eso? ¿Existe mayor prueba de amor? Satanás acusaba a Dios de que era un Dios injusto, un Dios tirano. ¿Y qué mayor revelación del amor de Dios que entregar a su propio Hijo para morir por esta humanidad que en un momento le desobedeció y lo despreció? Y no importa lo que hayamos hecho, no importa cuán lejos de Dios estemos, Dios aún nos busca. Cuando el hombre pecó a Adán y Eva y vino Dios para estar con ellos en el huerto del Edén, Dios le dice, ¿dónde estás tú? Y se escondieron porque tenían miedo, porque sabían que habían hecho algo equivocado. Y todavía Dios está diciendo esas palabras. Todavía te las dice a ti. ¿Dónde estás tú? Tal vez te conectaste por casualidad, alguien te invitó y tú estás conectado allí mirando este programa. No es casualidad. Es la voz de Dios que te está diciendo, ¿dónde estás tú? En Jesús y su sacrificio, la gracia no solo fue manifestada, pues existía desde siempre en el corazón y en los planes de Dios. Porque Dios es un Dios de amor, que desea lo mejor para nosotros. Y el propio Hijo de Dios se ofreció para asumir toda la culpa y resolver el problema del pecado. Y eso es lo que vamos a estar durante estos días analizando. Amor escrito con sangre. El amor de Jesús. El pecado surgió en el universo con un ángel cubridor en el propio santuario celestial. Aún así Dios no fue tomado por sorpresa. En ese mismo santuario el pecado empezó a ser resuelto. En el instante exacto que surge el mal, la gracia divina ya estaba disponible. Mediante la sangre derramada del Cordero muerto desde la fundación del mundo podemos tener esperanza para vida eterna. Todos estos esfuerzos que podemos hacer y de predicar y que tú puedas conocer es nada más que eso. Es que puedas tener la esperanza de la vida eterna. El amor de Cristo nos contiene, dice la palabra. No podemos ser indiferentes al amor de un Dios que demuestra un amor tan inmenso y tan allegado a nosotros. Aún hoy, Él no fuerza a nadie a amarlo, pero nos invita porque nos ama. Él no desea que nosotros nos perdamos. Él no desea que nos olvidemos de Él. Él desea que tú vengas a Él ahora. ¿Cuál será tu respuesta?
Yo te quiero invitar a que aceptes esa invitación de Jesús, a que aceptes la invitación de que Él tiene para ti, porque Él desea que tú puedas venir a Él. Él desea que tú puedas estar con Él. Esa es la invitación de Dios. Él desea que tú puedas aceptar esa invitación. Es verdad, un día se echó a perder el plan de Dios. Un día entró el sufrimiento, entró el dolor, pero Dios tiene planes para ti. Tiene planes para mí. Yo quiero invitarte durante estos días a ver esos planes de Dios, a descubrir lo que Dios tiene para ti. Y te invito a que cada día a las 20 horas, hora de Magallanes, 19 horas del resto del país, podamos encontrarnos para descubrir un poco más de este amor escrito con sangre. Y quiero compartir con ustedes algunos de los pedidos que han hecho en Facebook y también algunos por Zoom. Dice Katy Seix, dice orar por la familia. Silvia quiere orar por el país y la familia. Rebeca dice que quiere orar por su hermana Silvia, ¿no es cierto?, por un resultado que tiene que tener ella de este examen del coronavirus. Así vamos a orar por tu hermana Rebeca. Viola León pide por sus hijas, Graciela, Ángela y Javiera. Estaremos orando por ellas. Joaquín Millaqueo, desde Villarrica, ¿no es cierto?, también pide la oración. Tenemos a Isabel desde Chillán, a Natalie de Chillán, a Cristian, ¿no es cierto?, desde Temuco, y muchos otros que se han estado conectando con nosotros. María de la Luz pide la oración por nuestra familia, especialmente por su hijo Daniel. Cintia Muñoz dice, buenas noches, pastor, le doy gracias a usted por enseñar la palabra de Dios. Quiero pedir la oración por mi suegra, Neri Bustos, que sigue hospitalizada en Santiago, y por supuesto agradecer al Señor por su cuidado, por cuidar a la familia. Así que aquí están los pedidos que nos están llegando. Carlos Romero pide orar por Marcela, que acaba de fallecer su mamá. Marcela, un abrazo, que Dios te acompañe. No es fácil esos momentos, como yo decía hace un momento, cuando se nos va un ser amado, siempre hay un desarraigo que es muy difícil. Así que ahí tenemos estos pedidos que nos han llegado aquí a nuestro WhatsApp y también a nuestro Facebook. Así que vamos a seguir orando por estos pedidos, ¿no es cierto? Y dice Cristian, mantengamos la confianza en Dios, es nuestro mejor refugio en medio de las tormentas. Mucha razón, Cristian. Así que saludamos a los amigos de Santiago también y todos aquellos que están reunidos para esta Semana Santa en casa. Aquí estamos en nuestro hogar, con mi suegra, mi esposa, estamos aquí juntos y compartiendo esto con ustedes, ya que no podemos salir, pero la palabra de Dios siempre es posible predicarla. Les voy a invitar a que terminemos con una oración y mañana a las 20 horas, inviten a sus amigos, transfieran la invitación a todos, no importa que no sean de Magallanes, de todo el país o el mundo. No hay limitación. Los aviones no pueden viajar, pero la señal viaja por el mundo entero. Cada día a las 20 horas estaremos orando juntos desde aquí de Magallanes al mundo entero. No lo olviden. Y no olviden que a las 7 de la tarde el resto del país y 20 horas aquí en Magallanes. Muy bien, vamos a orar al Señor. Amado Dios, gracias por tu amor y bendiciones. Gracias por habernos permitido este momento de estar contigo, de poder recibir la bendición de tu palabra. Señor, tú has escuchado los diferentes pedidos de oración. Te ruego que tú puedas contestar estos pedidos por el país, la familia,
por Silvia, Señor, que está esperando ese resultado del examen de coronavirus, por Graciela, Ángela, Javiera, también por aquellos que están enfermos, por la suegra que está en Santiago, cada uno de los pedidos que tú has visto que han llegado a través de nuestro Facebook, de nuestro Zoom. Señor, bendícenos, acompáñanos y ayúdanos a estar contigo cada día. Muéstranos tu poder, muéstranos tu confianza, danos tu paz y tu bendición. Acompáñanos en todo. Lo rogamos por Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga. No lo olvidemos, mañana nos encontramos en este mismo canal, esta misma hora, 20 horas en Magallanes, 19 horas en el resto del país, para seguir disfrutando de este amor escrito con sangre. Dios les bendiga.